Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de matrimonio igualitario, vamos a hablar de no discriminación, vamos a hablar de adopción entre personas del mismo sexo, pero también vamos a hablar de todo esto a propósito de una decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y quizá eso es lo primero que quiero que me ayuden a contextualizar. Juan, ¿qué decidió la Corte Interamericana hace algunas semanas? Bueno, primero que nada, gracias por haberme invitado y a estar hablando de este tema que creo que es muy importante para la región y especialmente para México. Bueno, la opinión consultiva se puede dividir en dos grandes decisiones. La primera, que es lo relativo a si la identidad de género es un derecho reconocido por la Convención Americana. La Convención Americana fue redactada en 1969 y esta decisión llega en el 2017-2018, pero tomando en cuenta que el momento en el que fue redactada, pues no se contemplaron ciertos derechos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad de género? Nada más para... La identidad de género, tal como la aborda la opinión consultiva, y aquí cabe hacer una importante precisión, la Corte es muy enfática al señalar que si bien ella establece que la identidad de género es la vivencia interna del género, formado por la construcción social de lo que se debe entender por hombre o una mujer, esta definición que ella da en la opinión consultiva sobre la vivencia interna de cada persona no es una definición limitativa, sino una limitación enunciativa para efectos de lo que se trata de abordar en la opinión consultiva. A ver, Male, detengámonos en el punto. Va. Este tema, porque es un tema de estos bien importante, la identidad de género, que alguien podría decir, bueno, esto está medio de moda, esto, a ver, ¿qué hay detrás de este derecho? Exacto, a ver. La identidad de género es un tema, es un elemento centralísimo de la identidad de las personas, y además está fundado, yo diría, en un elemento principal y fundante también de los derechos, que es la idea de autonomía. Es decir, todas las personas, así como tenemos la autonomía para determinar nuestros planes de vida, nuestros intereses, también tenemos el derecho a determinar eso, la identidad de género. Y un poco lo que la opinión coloca es que la identidad de género, que tradicionalmente se había asociado al sexo con el que nacen las personas, no siempre corresponde con el sexo con el que nacen las personas. La identidad de género es una categoría o una concepción determinada por cómo nos asumimos las personas, y en función de eso es un elemento al que nos autoadscribimos, digamos, ¿no? En donde el sexo puede o no tener que ver, estar asociado o no con la identidad de género. O sea, más allá de la dimensión genital, biológica, diríamos, exacto, es como la persona se autopercibe. Exactamente. Y a este tema no le había entrado la Corte Interamericana y le entra ahora en esta opinión consultiva. Juan. Le había entrado transversalmente, había tenido casos en los cuales había, digamos, empezado a explorar el mapa, el caso Talarrifo, Duque, Flor Freire, pero no había desarrollado en sí qué impacto tiene la identidad de género en el disfrute. Eso es la mayoría de los casos habían sido respecto de personas gay y lesbiana, pero no de personas, por ejemplo, transexuales, transvestis o transgénero. Entonces, esto creo que es lo principal de esta primera parte. Lo novedoso, digamos. Exacto, de la pero, opinión. y nada más para concluir, porque ya me imagino por dónde va la conclusión, pero entonces la Corte Interamericana decidió que ese sí es un derecho contemplado en la Convención. Exactamente. Exacto. No expreso, pero que se puede proteger mediante diversas disposiciones de la propia Convención Americana. Con esto que suelen hacer los jueces, que es interpretar alguna disposición y hacerla más expansiva. Exacto. Ok, porque además eso lo hacen mucho en también los tribunales constitucionales de los países, ¿verdad? Aunque no está expreso, lo deducen de una Incluso norma. la opinión consultiva obedece a esto, a esta facultad que tiene la Corte Interamericana de aclarar cuál es el sentido de las normas que están establecidas en la Convención, que pueden de manera explícita no decir cuál es el contenido y alcance de los derechos, pero la Corte aclara, el derecho a la identidad de género supone estas obligaciones para los estados, y es un derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Buenísimo. Entonces esa fue la primera parte de esta opinión consultiva. Así es. ¿Cuál fue la segunda? Bueno, la segunda parte, la Corte aborda sobre cuál es la protección. Costa Rica se enfoca a ciertos bienes patrimoniales derivados del vínculo entre personas del mismo sexo. La Corte reformula un poco la forma en la que es la pregunta y establece que va a analizar más lo que la palabra vínculo puede implicar a la luz de la Convención Americana, y que si bien se refleja principalmente en la figura del matrimonio, puede abarcar otras figuras que no necesariamente sean el matrimonio. Entonces, la segunda parte de la opinión consultiva se evoca a establecer cuál es el régimen que debe digamos, proteger
a las personas que tienen una unión, personas del mismo sexo respecto de una unión. ¿Y a dónde va su opinión? O sea, ¿hacia dónde se encamina la Corte? La Corte concluye que la Convención Americana es un instrumento que protege a la familia en uno de sus artículos, pero no una concepción tradicional de la familia o única de la familia, integrada por hombre y mujer, sino una concepción amplia que incluye parejas del mismo sexo, y la conclusión de la Corte es la Convención Americana protege los derechos, no solo patrimoniales, sino los derechos en general, reconocidos en los instrumentos internacionales y en el derecho interno, que se derivan de parejas del mismo sexo. O sea, amplía y brinda una protección. Exactamente. Ahora, hay gente acá en el auditorio que no ubica bien los alcances de una opinión consultiva. Yo me incluyo de una corte como la Corte Interamericana, porque hasta donde entiendo esto no es una sentencia. Exacto. No es que resolvió un juicio, sino que da una opinión sobre estos dos importantes temas. Juan, ¿cuál es el alcance de esta opinión? Bueno, eso es un punto muy debatido, ha sido muy debatido en la historia de la Corte Interamericana y del sistema interamericano. En un principio quizá existía mucha duda sobre cuál era la naturaleza, y al menos hasta el año 2014 las opiniones consultivas eran como opiniones de buena fe por parte del tribunal. Sin embargo, a partir de la opinión consultiva 21 sobre niños y niñas migrantes no acompañados, y en las subsecuentes, la Corte aclara un poco la naturaleza de las opiniones consultivas y dice que sí son vinculantes bueno, no lo dice expresamente, pero dice que se tiene que ejercer, por ejemplo, un control de convencionalidad, no solo sobre la función contenciosa, sino también sobre la función consultiva. Al decir esto de un control de convencionalidad, quiere decir que son normas de derecho internacional que deben de utilizarse a la hora de tomar decisiones por parte de las autoridades nacionales. Exactamente. Inclusive erige a las opiniones consultivas como un mecanismo de control preventivo de violaciones de derechos humanos, para decir, ya no necesariamente tienes que llegar a nuestra instancia, sino que tú ahora lo puedes solucionar porque yo te estoy dando los parámetros para que tú puedas prevenir esas violaciones a nivel interno. Desde ese punto de vista, entonces, sí tienen un cierto grado de vinculatoriedad. Sí, digamos, yo agregaría lo que comenta Juan, que la Corte Interamericana está incorporando en los casos contenciosos que son sentencia, contenido de opiniones consultivas. El mensaje es, los contenidos de las opiniones son vinculantes para los estados, aunque no tienen el carácter de una sentencia como tal, ¿no? Y esto que también comenta Juan, al final me parece muy relevante. Las opiniones tienen una función preventiva de violaciones. Están aclarando a los estados cuál es el contenido de los derechos, cuáles son las obligaciones que tienen los estados para cumplir con los derechos, y en esa medida aclaran a todos los estados, no solo al estado que hace la solicitud de la opinión, cómo deben conducirse, qué medidas deben tomar para cumplir con los derechos que están obligados a cumplir en la medida en que ha ratificado la Convención Americana. No, pues es importantísimo. Entonces, a ver, ¿qué quieres decir, Juan? Y creo que algo muy importante de las opiniones consultivas es que, inclusive, aunque no aceptes, o sea, hayas ratificado la Convención Americana, pero no hayas aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Particularmente, creo que esta opinión consultiva sirve de mucho para aquellos países que no lo han hecho, especialmente para los países caribeños en donde existen aún leyes que penalizan la homosexualidad. Entonces, esta opinión consultiva, inclusive, no podríamos hablar de un alto grado de vinculatoriedad, pero sí da parámetros para establecer. Pero sí es una toma de postura normativa de una corte internacional que ¿a quiénes les alcanza? Nada más para que ubique el auditorio. A todos los países de la Organización de Estados Americanos. A todos. A todos. Hayan, como dice Juan, aceptado o no la competencia contenciosa de la Corte. A todos. 35 estados. A 35 estados, es decir, a todo, digamos, la región latino-sudamericana. A ver, y eso me parece que también es muy importante, porque nada más para cerrar este bloque, el caso tiene que ver con Costa Rica. Así es. ¿Y por qué, si el caso tiene que ver con Costa Rica, les impacta a todos los países de la región? Nada más para aclarar el punto, Juan. Bueno, la función de una opinión consultiva es un servicio que pone la Corte Interamericana respecto a todos los estados que forman la Organización de Estados Americanos. Y la Corte ha sido muy enfática al señalar que, independientemente de que un estado haya sido parte de un proceso contencioso o haya solicitado una opinión consultiva, al final lo que interpreta la Corte Interamericana son disposiciones de la Convención Americana y que estas permean al interior de cada estado. Y los estados, principalmente aquellos que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, son los estados que de entrada están obligados a digamos, implementar estos estándares mínimos a nivel interno.
Algunas veces, Malena, se escucha esto y nada más quiero ver tu reacción para cerrar este bloque, de que como una corte internacional va a tomar una decisión que va a impactar en la vida política de un país, además en un tema tan delicado como la identidad de género y como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que eso vulnera la soberanía de los países. A ver. Esto es un argumento muy recurrente de los estados y básicamente lo que diría es que la Convención Americana es un tratado que los estados han ratificado de manera soberana. México firmó la Convención Americana y como México, Colombia y otros países de manera libre. ¿Eso qué significa? Cuando un estado ratifica un instrumento internacional, se obliga en relación al contenido del instrumento, es decir, el estado tiene que cumplir con las normas que están recogidas en ese instrumento. Si la Corte Interamericana es el intérprete autorizado para aclarar cuál es el sentido de esas normas, el Estado está obligado a cumplir con el instrumento y me parece que también debe mirar o no puede ser ajeno a la interpretación que se haga de las normas que están recogidas en ese instrumento. Diría, no hay ninguna vulneración a la soberanía, para decirlo en pocas palabras, en la medida en que los estados firmaron de manera libre el instrumento internacional. Ok, tú solito asumiste, digamos, exactamente, las normas y también las facultades y los poderes de las instancias internacionales y por lo mismo no puedes alegar cuando no te gusta una decisión que afecta a tu soberanía nacional. Pues vamos a un corte, ¿les parece? Y regresamos porque yo lo que les quiero preguntar después del corte es cuáles han sido las reacciones, porque sé que han sido muchas en la región y en particular en Costa Rica a esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Quédese con nosotros que ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Solo para hacer un pequeño resumen a nuestro auditorio, estamos hablando de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que tiene un carácter vinculatorio para todos los países que forman parte del sistema, México incluido, en el que hay un posicionamiento claro de los jueces de Costa Rica en dos temas. Por un lado, en el reconocimiento del derecho a la identidad de género de las personas, a una identidad que trasciende, digamos, la dimensión física y además va más allá de esta concepción binaria de hombres y mujeres. Y por el otro lado también una toma de postura muy clara a favor del derecho de las personas a contraer matrimonio, incluso bajo la modalidad de matrimonio igualitario, con una serie de implicaciones de carácter patrimonial, ¿no? Bueno, esto decide la Corte Interamericana y cómo reacciona la región latinoamericana. Bueno, la opinión consultiva 24, hablando en un sentido positivo, creo que fue muy bien recibida, especialmente porque era una opinión que se había estado esperando por parte de la Corte. Ya se habían dado avances en casos contenciosos, pero no se había pronunciado tan firmemente respecto a esta temática. Entonces, creo que especialmente desde los colectivos LGBT, dentro de las organizaciones, de la sociedad civil y la academia, recibió muy bien la opinión consultiva. Ahora. A ver, detengámonos ahí, le pregunto a Male, ¿coincides en que hubo una muy buena recepción? Creo que la opinión es una muestra de participación y de interés en el tema. Esta opinión recibió 90 escritos, se llaman amicus, que presentaron organizaciones, centros académicos, grupos colectivos de personas LGBTI, aportando a la Corte argumentos para pronunciarse sobre este tema. Es la opinión que más amicus ha recibido en la historia de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Entonces, en ese sentido podemos decir que hay un colectivo que es un colectivo amplio de organizaciones y de academia que celebró, que aplaudió la decisión. Me parece que sí. Bueno, pues hasta ahí tenemos un muy buen punto, pero y había un pero que Juan estaba a punto de desarrollar. Pero también hubieron sectores de la población que no recibieron con tanto agrado el pronunciamiento por parte de la Corte, e inclusive hubieron notas de prensa que hablaban de que la Corte Interamericana estaba creando una dictadura internacional, que había un shock religioso. Entonces, principalmente estos grupos que no vieron con buenos ojos la emisión en los términos de la opinión consultiva, fue porque se basaban en que atentaba o que la Corte estaba promoviendo en los países una ideología de género. ¿Qué es eso? Todavía me lo sigo preguntando yo también, ¿qué implica una ideología de género según los términos de estos grupos? Pero
por lo que entiendo, es digamos, que el Estado invade, digamos, ciertas esferas sobre las cuales tienen competencia, por ejemplo, primariamente la familia, sobre educación sexual o empezar a definir, o al menos explicarles en educación básica qué implican ciertos términos como orientación sexual, identidad de género. Es un rechazo a que el Estado haga esa labor pedagógica. Male, a ver, solo para dar el punto y para ubicar al auditorio también el tipo de reacciones que puede haber generado. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer en el texto de la Constitución lo que la Corte mexicana ya había dicho, y lo que ahora reitera la Corte Interamericana, que es que existe el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, hubo una reacción muy fuerte de grupos conservadores y de una organización por la familia, y hubieron manifestaciones en la Ciudad de México y en otras grandes capitales. Es decir, este tipo de decisiones generan reacciones también por parte de la sociedad. ¿Qué decir de eso, María? A mí me parece legítimo, creo que es parte del derecho a la libertad de expresión, que una decisión o temas como estos generen posiciones diferentes. En donde me parece que hay un tema, o lo que coloca la opinión es, lo que no es válido, y esto me parece que es un estándar importante de la opinión, es que en función de opiniones o tradiciones culturales que pueda haber en las sociedades asociadas al reconocimiento de derechos para personas del mismo sexo o de orientación sexual diferente, esto no puede llevar a la negación o limitación o restricción de derechos. Es decir, estamos hablando de, en función de categorías que tienen que ver con la orientación o la identidad de género, a que a las personas se les han limitado o restringido derechos humanos. Y lo que la Corte establece es que aun cuando en los estados pueda haber concepciones culturales contrarias a ese reconocimiento, ese no puede ser un argumento para que en los estados no se reconozcan o no se garanticen derechos humanos a todas las personas. Esto está relacionado con el principio de igualdad y no discriminación, que es un principio transversal que atraviesa todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y todas sus normas, y que establece que todas las personas, en particular las personas con orientación sexual o identidad de género diferente, no deben ser objeto o no deben ser titulares de ciertos derechos, ¿no? A ver, pero hay quien dice, frente al argumento que nos dice Malena, que por lo sensible y delicado de estos temas, lo que debería de hacer es preguntarle a la gente, someterse a consultas populares. Lo acaba de decir un precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. A ver, ¿qué responder a esa postura? Que es una postura que va en ese tenor de decir, oigan, estos temas son delicados, hagan una consulta popular y que sea la mayoría la que decida. Primero es qué entendemos por un tema delicado, ¿no? ¿Delicado para quién? Y segundo, yo creo que si supeditáramos el reconocimiento de derechos a las mayorías, creo que hoy en día no tendríamos muchos derechos, especialmente en el contexto latinoamericano, mexicano en general, marcado principalmente por notas de discriminación, desigualdad y exclusión específicamente a ciertos grupos. Entonces creo que o sea, hay ciertas cosas que no se le pueden preguntar a la gente. Exactamente. ¿Así? ¿Así lo diría? Yo sí. ¿Por qué no se le pueden preguntar a la gente si yo quiero dar mi opinión y tener una norma que sea acorde con mis convicciones religiosas, por ejemplo? Porque estamos hablando de derechos humanos. Los derechos humanos son, digamos, fundamento de toda sociedad democrática, que parten del principio de igualdad, y dejarlo a la regla de la mayoría, me parece que es esto lo que dice Juan, es supeditar a decisiones de la mayoría derechos que están reconocidos para todos y que no pueden quedar a la regla de la mayoría. Es decir, son decisiones... es una manera de proteger a las minorías, incluso frente a las pulsiones y pasiones mayoritarias. Inclusive la Corte, en esta opinión consultiva, creo que maneja un fraseo muy interesante, porque dice que no se trata de reconocer derechos, se trata de que el Estado te garantice un derecho que tú ya tienes, independientemente de que esté reconocido o no expresamente. Entonces creo que esto es muy importante, porque generalmente... O sea, lo que está diciendo, tú ya tenías ese derecho, aunque las normas de tu Estado no lo reconozcan como tal. Y lo único que tiene que hacer el Estado no es otorgarte el derecho, sino garantizarte el cumplimiento de ese derecho. ¿Qué supone eso de no solo otorgártelo, sino garantizártelo? Puede estar reconocido legalmente, es decir, puede haber una ley que establezca que todas las personas, o la Constitución en el artículo 1 establece, todas las personas son los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, pero en los hechos, en la práctica, no se concreta. Y vamos con el tema de la opinión. En México, por ejemplo, las personas las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños, como pueden adoptar, por ejemplo, parejas monoparentales, ¿no? Pueden reconocer una pareja gay,
uno de los miembros puede ante el IMSS pedir seguridad social. Creo que en los hechos lo que pasa es que estos derechos no se concretan. Que, diríamos, en teoría sí, incluso la Corte ha dicho que sí es un derecho, pero en la práctica el Estado no crea los mecanismos, los procedimientos, para que esos derechos se vuelvan políticas. una realidad, ¿no? ¿Querías decir algo de esto, Juan? No, particularmente creo lo que comentaba Mahler es muy importante, pero, y aterrizando un poco en el caso de México, es quizá solamente esta realidad se ve en la Ciudad de México, que es una ciudad que se ha catalogado como incluyente, pero radicalmente la realidad en el interior del país es totalmente distinta. Entonces, pareciera que solo en México estamos, digamos, caminando en dos niveles totalmente distintos. Por un lado, en algunos lugares se reconoce muy minoritariamente ciertos derechos y en el resto del país, que es la gran mayoría, existe un discurso totalmente distinto. Me imagino que eso debe ser también una característica de toda la región latinoamericana, ¿no? Ha de haber muchas diferencias. Incluso te doy un dato, Pedro. Una quinta parte de los estados del país reconocen el matrimonio igualitario en México. Es decir, solamente 7 estados, 8 estados reconocen la posibilidad en ley. O sea, hay esa posibilidad. Y en el resto del país no hay posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio si así lo deciden. Salvo que vayan por un amparo, por lo que ha decidido la Suprema Corte. Es que ese punto me importa subrayarlo porque luego el auditorio dice, no pasó la iniciativa de Peña Nieto y entonces no es un derecho contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. A nivel federal no, pero a nivel local sí está establecido ese derecho en una quinta parte de los estados del país. Ya por vía legislativa. Exactamente. Digamos, por vía legislativa. Y la reacción quizá más dura fue ahí mismo en Costa Rica, que además en donde está la Corte sede. Físicamente. A ver, ¿qué pasó en Costa Rica? Bueno, la opinión consultiva curiosamente coincide con el proceso electoral de Costa Rica. Costa Rica es un país en el creo que vale la pena resaltar este dato, que es que constitucionalmente establece a la religión católica como su religión oficial. No es laico, es... No es laico. Y entonces, la opinión consultiva sale en un momento en el que estaba el debate público sobre los... Bueno, estaban los candidatos dando sus puntos de vista y particularmente un candidato, Fabricio Alvarado, toma esta decisión de la Corte Interamericana como un estandarte para su campaña política. Él se pronuncia en el sentido de decir que la Corte está imponiendo una ideología de género que... O sea, se posiciona contra la decisión de la Corte Interamericana. Exactamente. Y la reacción es decir, si yo llego a la presidencia voy a hacer todo lo posible para sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana. O sea, la postura es una postura no solamente contra la decisión, sino contra la Corte Interamericana. Así es. Y además, curioso, sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana, pues sería sacar a la Corte Interamericana de Costa Rica, porque físicamente está ahí. Es un tema muy delicado, pero además le fue muy bien al candidato en la primera ronda, Male. La verdad es que era un candidato que estaba en la primera, digamos, en la primera etapa de la elección, estaba invisible, y en el momento que sale la opinión consultiva, no solo deja ser, era el candidato 12 que estaba, nadie lo veía. El partido que representa se llama Resurrección Nacional. Y, Restauración Nacional. Y bueno, al final, hacer de este tema su bandera lo coloca en el primer lugar en la primera vuelta y ahora la elección es el 1 de abril. El debate, que coincide con el domingo de Resurrección. Además, el tema que está sobre el cual el electorado se está definiendo es matrimonio igualitario, sí o no. Digamos, lo que se está debatiendo en suma es la familia tradicional, valores tradicionales, versus valores más asociados a sociedades democráticas, más liberales, de pluralidad y tolerancia. Llama mucho la atención que una elección presidencial esté siendo definida o esté siendo articulada la decisión en torno a este elemento y otros temas nacionales como la crisis fiscal en Costa Rica, el tema del desempleo, la corrupción, la economía, estén siendo invisibilizados por este debate que tiene que ver con una postura más cultural, creo, ¿no? De los candidatos. Voy a decir una cosa rapidísimo, que no me parece que sea irrelevante. El candidato al que se refiere Juan es un candidato asociado a un culto religioso, claramente era... pastor evangélico, ¿no? Pastor evangélico. Cantante de música cristiana, pues, a ver, vamos a un corte y regresamos, porque sí les quiero preguntar, ya me describieron el asunto, pero ¿cuál es la opinión de ustedes? Porque al final decimos los derechos humanos no se pueden someter a votación, pero parece que en este caso la elección presidencial de Costa Rica los está colocando en las urnas. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Ya se incorporó también a la mesa el más joven de los cuatro, pues hay que decirlo así, Carlos. Y Carlos, a ti te quiero preguntar el tema con el que cerramos el bloque anterior. Decíamos que esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de una instancia internacional, sobre dos temas muy sensibles: el tema de la identidad de género como derecho y el tema también del matrimonio igualitario como derecho, ha generado muchas reacciones en varios países, pero en particular en Costa Rica, que era el lugar al que estaba orientada la opinión consultiva y que además es el lugar en el que reside la Corte Interamericana. Pues dado que se encuentran en pleno proceso de campaña presidencial, el tema se coloca en el centro de la agenda y se vuelve la batalla, digamos, o el terreno de disputa política, al grado de que un candidato que estaba en la lona al inicio de la elección presidencial termine la primera ronda electoral en primer lugar por su posición abierta y decididamente en contra de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. ¿Qué opinas de esto? Bueno, de inicio obviamente es una situación de riesgo y lamentable que esté sucediendo, pero tampoco podemos decir que es algo que no se pudiera esperar ni anticipar. Sobre todo si vemos que en el contexto latinoamericano en varios países el debate en torno a la diversidad polariza. En México sucedió, en Colombia en el proceso de consulta sucedió y en Costa Rica está sucediendo en este momento, y sobre todo si nos ponemos la visión en que es un proceso electoral, si produce beneficios electorales y da capital político el explotar un discurso en contra de la Corte Interamericana, en contra de la diversidad, pues creo que obviamente va a ser capitalizado a favor, tomando en cuenta que además, como ya se mencionó, pues el candidato es evangélico, tiene posturas abiertamente intolerantes, es decir, tampoco le cuesta trabajo poner ese discurso en la mesa, es algo que tal vez incluso siente como convencido. El problema es que más de la mitad de la población, o la mitad de la población o tal, pues podría terminar votándolo. O sea, ahí es donde está también, digamos, la dimensión social de estos temas a la que yo aludía el bloque anterior. Y ahí te preguntaría, Juan, no lo sé, si la Corte Interamericana podría haber o debió de haber calculado el momento en el que emitía la opinión consultiva y pues esperarse a después de las elecciones en vez de soltar la papa caliente. Claro, digo, eso ha sido un punto que los mismos costarricenses han dicho que sí se debió haber esperado a que pasara el proceso electoral. Al final yo creo que la Corte siguió el procedimiento que pues ella tiene dentro a nivel interno, y es al momento después de que se decide, ahora lo que toca es la notificación. Yo creo que al final la Corte tuvo que cumplir su obligación de emitir el fallo, y creo que eso habla de que al final la Corte no está, digamos, sometida a presiones externas. Entonces, yo veo con buenos ojos que la Corte haya notificado la opinión consultiva en el momento que se notificó. Tu reacción, Male, porque me gusta esa idea, decir esto demuestra que la Corte no responde a presiones, pero yo creo que las Cortes también deben de calcular los efectos o consecuencias de sus decisiones. Y ha habido otras decisiones de la Corte, no sé, estoy pensando en decisiones, en un caso relacionado con Brasil, se llama Hacienda Verde, que sí entiendo que se emitió después de la crisis política que hubo en Brasil. O sea, sí creo que hay decisiones, a pesar de que estoy convencida de que la Corte toma decisiones de manera independiente como tribunal regional, sí hay decisiones que espera el momento políticamente hablando más adecuado para hacerlas públicas. Yo creo que la Corte no midió el impacto que iba a tener esta opinión consultiva en Costa Rica. O sea, que los propios jueces están sorprendidos del impacto que ha tenido. Yo creo que no esperaron que este fuera el tema, que sí iba a ser el tema en la contienda electoral. Además, asumiendo lo que decía Juan, de que es un país con una tradición católica muy arraigada, también Costa Rica es un país claramente plural, tolerante, que ha sido un país amigo de los derechos, por decirlo de alguna manera, y yo creo que no se esperaba una reacción de este tipo, aún reconociendo también lo que dice Carlos, que los temas de diversidad siempre polarizan y en un contexto político, pues podría haberse esperado que pasara lo que está pasando en Costa Rica, ¿no? Pues bueno, me parece muy importante. ¿Qué les parece si hacemos un cierre de este tema para abrir otro que tiene que ver con otras opiniones de la Corte Interamericana? Porque hay que decirle al auditorio, este tema es muy importante, tiene que ver con derechos de igualdad y tiene que ver con ampliar las garantías de los derechos a las personas de la diversidad sexual, como se suele decir, pero también ha tomado otras decisiones muy relevantes y me interesa una, Carlos, si nos ayudan un poco a reconstruirla, que tiene que ver con los derechos sociales.
una decisión también, una opinión consultiva de hace algunas pocas meses. ¿Qué hay por ahí? No, ese es caso contencioso. ¿Ese es caso de hecho, contencioso? Ya son 2 casos contenciosos que resuelve la Corte. O sea, son 2 sentencias. Sí, 2 sentencias. Este es sobre un debate que había tenido la Corte desde hace muchos años, que es sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Explícale al auditorio qué es la justiciabilidad. Justiciabilidad es que podamos exigir a la Corte que se haga pues justicia, se declare una violación en contra de un derecho a partir de la Convención de Derechos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y no a través de interpretaciones o remitiéndonos a otros tratados. Lo que normalmente se había hecho era, bueno, la Convención no prevé derechos económicos, sociales y culturales directamente, pero los vamos a construir a partir de derechos civiles y políticos. Otra postura de la Corte decía, no, es que la cláusula que se prevé en el artículo 26 de la Convención sí nos permite hacerlos justiciables, y lo que hizo la Corte en estas 2 sentencias es decir, cerramos este debate y decimos que sí son justiciables a partir del 26 de la Convención. O sea que los derechos económicos, sociales, políticos sí son, y culturales, perdón, sí son justiciables, quiere decir que sí estarían reconocidos en el ámbito interamericano y que sí podríamos nosotros eventualmente llegar hasta la Corte Interamericana para exigir que se nos garantizara, por ejemplo, el derecho a la salud, Juan. Exacto. De hecho, históricamente la Corte Interamericana no había reconocido directamente derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales también, porque eso es lo más reciente que ha hecho la Corte y el paso que ha dado a nivel internacional. Entonces lo que hace la Corte con los casos que mencionaba Carlos, que fue curiosamente con un caso peruano, Lagos del Campo, es abrir la ventana para que a nivel regional, internacional, las violaciones de ese tipo de derechos pudieran tener una instancia en la cual también exigir su cumplimiento. Con anterioridad a esto, estos derechos eran totalmente invisibilizados dentro del trámite de la Comisión y también dentro de las resoluciones de la Corte. Entonces, lo que hace ahora la Corte Interamericana es, digamos, eliminar toda jerarquía entre derechos civiles y políticos que están redactados en el Pacto de San José, y ahora también poner digamos, en el centro de la discusión los derechos económicos, sociales y culturales. Malena, hace 2 bloques me decías algo muy interesante, que no se valía alegar la soberanía en contra de una decisión de la Corte Interamericana porque los propios países habían decidido de manera voluntaria, digamos, formar parte del sistema. Pero cuando lo hicieron en los términos de una convención que tiene un texto. Y por lo que me están ahora ustedes explicando, la Corte Interamericana a través de sus decisiones pues ha ido modificando ese texto, lo ha venido redactando y lo ha venido ampliando, es decir, ya no está exclusivamente. A ver, ¿qué opinión te merece eso? Digamos que esto que ha hecho la Corte, que tiene que ver con la interpretación evolutiva de los tratados. Ok, interpretación evolutiva de los tratados. Quiere decir que los tratados se emiten, Juan también lo decía al inicio, la Convención Americana es un tratado de 1969, pero no puede entenderse, su contenido está asociado a los tiempos en los que ese tratado fue redactado por los estados o construido por los estados de la OEA y aprobado por los estados de la OEA. O sea, hace 50 años era una realidad, digamos. Muy diferente en relación al reconocimiento de derechos de la que tenemos ahora. La Corte Interamericana ha establecido que los tratados no son documentos estáticos, sino que cuya interpretación tiene que ser evolutiva de acuerdo a los tiempos y a las nuevas realidades de la región, ¿no? Esto significa que los derechos, digamos que están reconocidos en la Convención, pueden desdoblarse, por decirlo así, en otros derechos que no están explícitamente reconocidos. El derecho a la identidad, por ejemplo, puede desdoblarse en el derecho a la identidad de género, ¿no? Pero que en los tiempos actuales están en la realidad y necesitan su reconocimiento. Esto no lo hace la Corte Interamericana solamente, todos los tribunales internacionales y regionales hacen una interpretación evolutiva de los tratados, ¿no? Entonces, a ver, Carlos, tu reacción a eso nada más, porque me parece interesantísimo lo que me dice Malena, lo entiendo y me parece además que forma parte pues, de la función, misión de una instancia de garantía de derechos, pero la variable política se queda fuera porque ya no hay una ratificación por parte de los estados y que creo que algo nos puede explicar también con esto que estamos viendo que se dio en Costa Rica con la opinión consultiva. ¿Tu reacción, Carlos? Sí, claro. Incluso el doctor García Ramírez en varias conferencias expresa que a veces es preocupante que lejos de que más estados se sumen a la convención, de hecho se están bajando de ella. Entonces, claro que tiene que ver en que
pues bueno, cuando la Corte empieza a ampliar derechos y esto va en contra de lo que los estados tradicionalmente se habían sometido, pues resulta entonces que parecía contraproducente, pero tampoco podríamos pensar que la función de la Corte, como bien decía Juan, se deba someter entonces a las presiones políticas, porque eso sería ir en contra del mismo principio de los derechos humanos, ir en contra de la protección que estamos alegando que nos da la Corte, y pensando que en la región latinoamericana es la Corte a veces la última instancia y la mejor instancia que nos protege en temas de diversidad, de derechos económicos, sociales y culturales y otros temas. Pensar que la debemos someter a un escrutinio político para garantizar la supervivencia de la Organización de Estados Americanos, creo que sería un error muy grave. Juan, ¿tu reacción? De hecho, creo que, aquí retomando otra vez la opinión consultiva, en esta opinión consultiva respecto a este tema en concreto, la Corte parece ser consciente de que le van a reprochar que está sobreinterpretando quizá la Convención Americana, y hace referencia a que cuando los estados ratificaron la Convención Americana, usaron términos ambiguos. Y al utilizar esos términos ambiguos, los estados sabían de entrada que se iba a interpretar, que estos términos ineludiblemente iban a tener que evolucionar. Entonces, con independencia de que no se hayan hecho ratificaciones respecto a nuevos derechos sobre la interpretación de la Convención Americana, los estados, al momento que aceptaron ratificar la Convención, sabían que esta podría evolucionar. Muy interesante, porque pasa con tribunales constitucionales. Yo nada más para cerrar el bloque traigo a colación el caso típico de la Corte de los Estados Unidos, que con una constitución muy escuetita del siglo XVIII ha venido, digamos, interpretando y desdoblando, como dice Malena, con un término que me parece muy adecuado, toda una agenda de derechos mucho más robusta que nunca los vas a encontrar en el texto de la Constitución. Claro. Pero vamos a un corte y ya volvemos al último bloque de este programa, en el que les voy a preguntar a nuestros invitados sobre otras decisiones más políticas de la Corte Interamericana que tienen que ver con eventos muy delicados que están sucediendo en países como Ecuador por un lado, como Perú por el otro, y si nos da tiempo también como Colombia. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de algunas decisiones muy relevantes, algunas de ellas muy polémicas, en la región latinoamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo les decía al cierre del bloque que después de haber hablado de esta importante opinión consultiva en materia de identidad de género y de matrimonio igualitario y de estas decisiones contenciosas en materia de derechos, me decías que no solamente económicos, sociales, culturales, sino también ambientales, Juan, la Corte también ha estado en estas semanas metida en otras tensiones. Cuéntanos un poco, Juan, qué ha pasado en Perú y por qué ha tenido que intervenir la Corte Interamericana en ese país. Bueno, primeramente hay que remontarnos al 24 de diciembre en Perú, cuando el presidente actual otorga un indulto al expresidente Fujimori. Y lo liberan de prisión. Y lo liberan. Entonces, las víctimas, que son muchísimas en Perú, toman esto primero como una ofensa, y segundo, como una negación por parte del acceso a la justicia, que en sentencias de la Corte Interamericana ya había sido establecido y encontrada la responsabilidad internacional hacia el Estado peruano. Esto, digamos, de manera muy rápida, obliga o más bien se toman ciertas medidas por parte de la Comisión Interamericana y se solicita una audiencia pública para la supervisión del cumplimiento de dos casos. Uno, el caso Durán y Ugarte, respecto a ejecuciones extrajudiciales, y el otro durante el periodo del gobierno de Fujimori. Y el otro es el caso Barrios Altos. Okay. Respecto de la primera audiencia, el caso Durán y Ugarte, se solicitan medidas provisionales porque 4 de los magistrados habían estado siendo presionados respecto de la destitución. 4 magistrados peruanos. Peruanos, del Tribunal Constitucional, okay. O sea, el máximo tribunal que en última instancia garantizaría lo que la Corte Interamericana dispuso en su sentencia. Okay. Y ahí, por lo que entiendo, estaban destituyendo a estos magistrados en Perú. ¿Y por qué interviene la Corte Interamericana? La Corte interviene porque si los destituyen, esto va a afectar la independencia judicial y en última instancia las víctimas no van a poder acceder a tribunales independientes para que se sigan las investigaciones respecto a las ejecuciones que surgieron en el caso Durán y Ugarte.
Hubo mucha discusión respecto a estas medidas provisionales porque se decía que los magistrados no eran víctimas del caso. Lo que la Corte emite en su resolución de medidas provisionales es que, si bien no son víctimas directas del caso, indirectamente van a afectar el fondo del asunto, que es, digamos, crear un bloqueo a este mecanismo que era de investigación respecto a estas ejecuciones. Carlos, esta sí es una decisión política, es decir, en un país están dándose unos jaloneos durísimos entre, en este caso, el poder ejecutivo, por un lado, porque toma una decisión, la de indultar, el poder legislativo, que es el que está llevando a cabo el proceso de destitución, del poder judicial o del Tribunal Constitucional, y bueno, pues es un asunto de política interna y interviene la Corte Interamericana desde Costa Rica y toma la decisión de arbitrar en ese asunto. ¿Tu reacción? O sea, obviamente sí ya es un contexto más político, pero la Corte es incluso cuidadosa y no se mete de frente a decir vamos a intervenir en una situación política, sino que tiene las herramientas desde la convención y desde el reglamento de la Corte para poder decir vamos a citar audiencias, vamos a ver cómo está la supervisión de los casos, y es a través de la supervisión del cumplimiento de las sentencias de las que puede decir, bueno, yo dicté ciertas determinaciones para que se reparara a las víctimas y lo que tú estás haciendo va en contra de las reparaciones o de la forma en que podríamos reparar esas víctimas. En este sentido tiene el argumento para decir, bueno, me voy a meter en un contexto político, pero es porque ese acto político está afectando una determinación de reparación que yo di previamente. Malena, tu reacción, porque sí siento el terreno sí más resbaloso que el de los derechos. Yo coincido con Carlos en que la Corte actuó dentro de sus competencias y a partir de casos contenciosos, la Corte da seguimiento a los casos contenciosos que cada uno están cumplidos a cabalidad. Este es el caso de los dos casos contra Perú que comentó Juan y ahora Carlos. Y en el marco de ese seguimiento de cumplimiento de sentencia, la Corte un poco evaluará en audiencias si las decisiones que se tomaron van en contra de las reparaciones que los casos previeron. Me parece que, creo que fue inteligente, me parece, en la decisión, porque no se mete en el ámbito político, sino en el cumplimiento de dos casos contenciosos. Bueno, interesante. Ecuador también trae un problemón, ahí hay un presidente peleado con un expresidente y en el cual también se está jugando un referéndum popular para ver si el expresidente puede eventualmente volver a ser candidato. A ver, ¿qué hay ahí y qué papel juega la Corte Interamericana? También, nuevamente, en esa misma, de hecho, todo esto pasó ahora en enero-febrero, sí, fue un periodo cargado para la Corte. También medidas provisionales respecto de 3 consejeros, que es como el Comité Ciudadano de Vigilancia respecto del proceso Electoral. Electoral. Entonces, una de las preguntas de este plebiscito era si se debían sustituir a estos 3 consejeros y y poner a nuevos consejeros transitorios para vigilar el proceso electoral. La Corte aquí, a diferencia del caso anterior, el caso Durán y Ugarte, sí determina que no puede tomar las medidas provisionales porque el plebiscito creo que ya se había llevado a cabo. Y por otro lado, no encontraba el vínculo entre la afectación y la reparabilidad del daño. Entonces, en este caso, no procedieron las medidas provisionales. En este caso no intervino, digamos, exacto. Se contuvo y no intervino. Además, quizá no había un caso tan bien claro de cumplimiento de una decisión de la propia Corte Interamericana. Y de hecho dice, o sea, esto puede llegar eventualmente a un caso contencioso y allá sí yo podré evaluar. Mientras tanto no lo puedo hacer. Un caso que está por ahí y nada más, ya para ir cerrando el programa, pensando en México, y yo quiero escuchar su opinión de cómo va el caso, que nos lo cuenten y qué implicaciones puede tener, porque es un caso complicado, es el caso Atenco. Okay. ¿Quién reacciona? Dale. El caso está, hubo audiencias el año pasado, audiencias públicas ante la Corte, eso significa que la Corte está por resolver el caso. Es un caso por todos conocidos, es un caso que estuvo en medios mucho tiempo. Es muy relevante, me parece. Abusos sexuales a mujeres. En el marco de un operativo policíaco en el Estado de México, hubo, entre otras cosas, un abuso de la fuerza policial contra mujeres. Quiero colocar este tema. Se habla de 50 víctimas, pero el caso contencioso se refiere exclusivamente a 11 de ellas. Okay. Y me parece muy relevante que después de 11 años de ese operativo, este caso que no encontró justicia en el ámbito nacional, esté en el ámbito internacional, pues intentando que la justicia llegue. Es un caso en donde se va a tocar un tema
digamos, le permitirá a la Corte ampliar su jurisprudencia sobre tortura sexual, es decir, abusos policiales que supusieron violación y tocamientos, lo que la Corte ha calificado como tortura sexual, y no solo la Corte, otros organismos internacionales. Y hay ahí además una jueza, la jueza Odio, que es estupenda en esos temas y reconocidísima. Eso es, exactamente, y además toca el caso, creo que le permite a la Corte pronunciarse sobre un tema que no se ha pronunciado, que es el de cadena de mando. Okay. Las víctimas están alegando que hasta el momento no hay personas que estén siendo juzgadas por los hechos, claro, pero que no, digamos, las víctimas han insistido en que los culpables no son quienes cometieron directamente las agresiones. O no solamente ellos, sino que hacia arriba exactamente, también. ¿no? Ese es un tema bien interesante porque, de nuevo, pues dice Malena, la Corte quiere decir que está por decidir. Pues si decide en los próximos 6 meses, va a ser uno de estos casos que puede tener implicancias políticas en otra elección, en este caso en la nuestra. Juan. Pues puede tener dos vertientes. Uno, que coincida con las elecciones y esto también centra el debate en un aspecto que, digamos, ha sido muy visibilizado en México, que es el tema de la violencia sexual contra mujeres. O por otro lado, se notifique con posterioridad a las elecciones y al gobierno en turno le va a tocar la recepción de esta sentencia y hacerlas, 1, el cumplimiento, y 2, en su defecto que se establezca así, investigaciones respecto a lo que decía Malena, que es la cadena de mando. Por lo que veo, están previendo ustedes dos, y te lo pregunto a ti, tu opinión, Carlos, que la sentencia será condenatoria para el Estado mexicano. Sí, sobre todo en primer lugar el Estado mexicano ya hizo un reconocimiento de responsabilidad. Lo que se estuvo debatiendo en las audiencias fue precisamente lo de cadena de mando, y la implicación cuando llegue la sentencia es pues importante, porque la cadena de mando llegaría en ese caso al gobernador del Estado de México, que es hoy el presidente de México. Entonces las implicaciones políticas que eso pueda generar en elecciones o en el trato que se pueda dar posteriormente entre el país y la Corte, que últimamente no ha sido el mejor, pues puede tener circunstancias un poco difíciles. Bueno, pero interesante, pero dependerá también de qué pase en la elección. ¿Qué quiero decir? Seguramente al presidente actual lo ha de tener preocupado esta decisión de la Corte Interamericana, pero una vez que deje de ser presidente, pues probablemente el siguiente presidente o presidenta, pues dependiendo de qué fuerza política sea, es una sentencia que no le causa tanto escozor. A ver, una reacción sobre esto, Male. No, incluso yo diría, la sentencia coloca un tema que es abuso de la fuerza en la protesta pública. Y ese es un tema, también las víctimas de este caso lo refirieron, y no es un caso excepcional. El abuso de la fuerza, y en particular contra mujeres, forma parte de los operativos policiales en este país, y me parece que la sentencia deberá tocar el tema de no repetición de esos hechos, y el Estado mexicano, medidas a tomar para que estos hechos no vuelvan a pasar en México, ¿no? El presidente de la Corte Interamericana es mexicano, Así Eduardo es. Ferrer MacGregor. ¿Cuál es su papel, o cuál debe ser su papel, o cuál será su papel en la decisión del caso Atenco? Bueno, cuando un juez es de nacionalidad del caso que se conoce, pues él no puede participar en la deliberación, entonces él queda fuera de la decisión. O sea, decisión. Él no va a estar en la deliberación, él no va a votar. Exactamente. O sea, la decisión la tomarán los otros 6 jueces, los 5 jueces y la jueza, restantes. Pues es un punto que creo que era importante dejarlo sobre la mesa, sobre todo por aquello del tipo de relación y tensiones que tendrá el Estado mexicano con la Corte Interamericana. Por lo que veo, los tres son entusiastas, digamos, amigos de la Corte Interamericana. Su reacción así muy breve, en 30 segundos, sobre cuál es el futuro que le vislumbran a esta instancia internacional. Carlos. Pues yo no sabré decir cuál es el que le vislumbra, pero puedo decir que el que deseo es que la Corte siga haciendo el trabajo que ha estado haciendo, importante para la región. Ok, Malena. Pues creo que lo que hay que decir es que la justicia en el ámbito nacional, en la región, no solo en México, no se encuentra. Siendo así, lo cual es lamentable, aplaudo que exista un tribunal regional al cual las víctimas puedan acudir y encontrar justicia. No creo que sea fácil. Los estados, hay una tensión ahí, pero bueno. Qué bueno que existe. Exactamente. Me gusta. Juan. Yo retomo un encabezado del New York Times que hablaba sobre el conservadurismo cultural. Entonces yo creo que sí vienen épocas difíciles para los derechos humanos, indudablemente, pero creo que la Corte está haciendo una labor muy importante, sobre todo de dejar en claro que esto al final responde a una cuestión, que es la dignidad de la persona y de todas las personas del sistema.
Pues muchas gracias a los tres. En verdad nos han ayudado a entender no solamente los casos concretos, su relevancia específica, sino el papel y el rol de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en un momento en el que la región latinoamericana, sudamericana, está políticamente, digamos, convulsa. Y nuestro país no es la excepción. Así que la existencia de este Tribunal Internacional, como bien han dicho nuestros invitados, es al menos una bocanada de oxígeno y, creo yo, una institución que da esperanza a la agenda de los derechos humanos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en Observatorio semanal, como todas las semanas, el próximo domingo.